Mi nombre es Aubrey Calder. Tengo 29 años. Y 2 semanas antes de mi 30º cumpleaños, mi hermana se presentó en un tribunal del condado de Cook e intentó convencer a un juez de que yo estaba demasiado enferma mentalmente para controlar mi propio dinero. Hablaba en voz baja, como una hermana mayor asustada que se había pasado años protegiéndome de mí misma. Dijo que no podía mantener un trabajo estable, que imaginaba que la gente me robaba y que darme acceso a $3.2 millones me pondría en grave peligro. Mi madre se sentó a su lado, llorando en un pañuelo y asintiendo después de cada acusación. Le dijo al tribunal que yo había cambiado después de la muerte de mi padre y que mi hermana era la única persona lo suficientemente responsable como para administrar mi herencia. No las interrumpí. No levanté la voz ni me defendí, ni siquiera cuando su abogado me describió como paranoica, inestable y financieramente imprudente. Al otro lado del pasillo, mi hermana apoyaba una mano en la carpeta que contenía su petición de tutela. Me miró con la tranquila confianza de alguien que creía que el dinero ya era suyo. Lo que no sabía era que un expediente sellado había sido entregado al juez esa mañana. Contenía registros que ella nunca había visto, documentos que creía que ya no existían y un hecho sobre mi vida del que mi familia se había burlado durante años sin molestarse nunca en verificarlo. El juez leyó varias páginas, se quitó las gafas y miró directamente a mi hermana. Luego preguntó, ¿sabe usted realmente quién es su hermana? Mi madre dejó de llorar. Mi hermana abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Antes de contarles lo que sucedió después, díganme desde dónde están escuchando y qué tiempo hace allí. Quiero saber hasta dónde ha viajado esta historia de traición, paciencia y justicia. Para entender por qué mi propia familia quería que un juez creyera que yo era incapaz de administrar mi dinero, tienen que entender lo que me esperaba en mi 30º cumpleaños. Mi padre, Warren Calder, había convertido Calder Medical Logistics de un almacén alquilado en una de las empresas de suministros médicos más respetadas de los suburbios de Chicago. No era ostentoso. Condujo el mismo sedán azul oscuro durante 12 años, preparaba su propio almuerzo y podía recordar los nombres de los empleados del almacén que no había visto en meses. Mi hermana mayor, Marjorie, no se parecía en nada a él. Le encantaban los restaurantes caros, las cenas de inversores privados y la sensación de ser la persona más importante en cada habitación. Después de la escuela de negocios, se mudó al condado de Orange y lanzó Marovai Ventures, un fondo de inversión centrado en empresas de tecnología para el bienestar. Nuestra madre, Judith, trataba cada artículo de revista brillante sobre Marjorie como una prueba de que una hija había heredado la ambición de nuestro padre, mientras que la otra había heredado su costumbre de esconderse detrás de las hojas de cálculo. Esa otra hija era yo. Trabajaba a distancia para una firma de asesoría de riesgos en el centro de Chicago, analizando registros de pagos y sistemas de contabilidad digital para empresas que sospechaban de fraude. Como mis contratos requerían confidencialidad, rara vez discutía los detalles. Marjorie describía mi carrera como contabilidad independiente y les decía a los parientes que pasaba mis días inventando problemas dentro de las facturas de otras personas. La dejé creer eso porque corregirla nunca había cambiado nada. 4 años antes de la audiencia judicial, mi padre murió de un derrame cerebral masivo mientras asistía a una conferencia de proveedores en Milwaukee. No hubo ningún misterio en torno a su muerte, ni confesión secreta, ni advertencia final dramática. Lo que sí dejó fue un fideicomiso cuidadosamente preparado. Marjorie recibió el control de la empresa operativa, mientras que yo fui nombrada beneficiaria de un fideicomiso separado financiado por un seguro de vida y la venta de varias inversiones personales. El fideicomiso valía aproximadamente $3.2 millones y se distribuiría cuando cumpliera 30 años. Mi padre había explicado su razonamiento en una carta. Marjorie ya había recibido oportunidades a través de la empresa. Él quería que yo tuviera la libertad de construir algo propio. Marjorie calificó el acuerdo de injusto, pero no pudo impugnarlo sin admitir que ya había recibido mucho más que yo. Durante varios años, no pasó nada. Luego, Marjorie regresó de California y asumió el cargo de directora financiera de Calder Medical Logistics. Le dijo a todo el mundo que Marovai Ventures se estaba expandiendo al Medio Oeste. Pero la verdad era que varias de sus inversiones habían fracasado. 2 empresas emergentes de seguimiento de la salud se habían derrumbado. Un lujoso retiro de recuperación había incumplido sus préstamos.
Los inversores que una vez elogiaron sus instintos exigían la devolución de su dinero. En lugar de admitir la derrota, Mayerie comenzó a mover dinero a través de 3 empresas de consultoría registradas en California. Las empresas presentaban facturas a Calder Medical Logistics por estrategia, desarrollo de proveedores y análisis de mercado. En realidad, no proporcionaban casi nada. El dinero salía del negocio de nuestro padre, pasaba por esas empresas y volvía a fluir a cuentas conectadas a Maro Bay Ventures. Para cuando la empresa se preparó para su auditoría anual, el déficit era de casi 1.8 millones de dólares. Mayerie necesitaba efectivo antes de que los auditores examinaran los archivos de los proveedores. Mi fideicomiso era la fuente más fácil que podía haber. 9 meses antes de mi cumpleaños, el banco que administraba el fideicomiso recibió una enmienda que parecía darle a Mayerie la autoridad para aconsejar cómo debía administrarse mi herencia si yo me volvía mentalmente incapaz. El banco se negó a aceptarla. La firma parecía copiada. Las fechas no coincidían con sus registros y no había ningún certificado de la plataforma de firma electrónica mencionada en el documento. En lugar de retirarse, Mayerie cambió de estrategia. Empezó a hacer preguntas sobre mi salud. ¿Había visto a un terapeuta después de la muerte de papá? ¿Seguía tomando medicación para la ansiedad? ¿Por qué había cambiado de asignaciones de consultoría 2 veces en un año? ¿Sentía alguna vez que la gente me observaba? Al principio, pensé que estaba tratando de reparar nuestra relación. Nuestra madre se unió a esas conversaciones y me animó a ser honesta. Les dije que había experimentado ataques de pánico después de la muerte de papá. Les dije que la terapia me había ayudado. Admití que trabajar en investigaciones de fraude a veces me hacía sospechar de patrones que otras personas ignoraban. Cada respuesta honesta se convirtió en una frase que luego podían sacar de contexto. Mayerie les dijo a los parientes que estaba obsesionada con crímenes ocultos. Les dijo a los amigos de la familia que no podía mantener un trabajo. Describió mi tranquilo apartamento en Northbrook como una prueba de que me estaba aislando. Nuestra madre la apoyaba porque Mayerie pagaba los impuestos sobre la propiedad, el seguro y el mantenimiento de la gran casa donde vivía. Si Mayerie perdía la empresa, nuestra madre creía que ella también lo perdería todo. Todavía no entendía hasta dónde estaban dispuestas a llegar hasta 6 semanas antes de mi cumpleaños, cuando un agente judicial me entregó una petición solicitando al tribunal que me declarara discapacitada y nombrara a mi hermana como tutora de mi patrimonio. No habían estado pendientes de mi salud. Habían estado reuniendo material para un caso. La petición llegó a las 8:15 de un lunes por la mañana, 10 minutos antes de que se suponía que debía dirigir una reunión por vídeo con una red de hospitales en Ohio. Me describía como desempleada, emocionalmente inestable, financieramente imprudente y consumida por delirios sobre familiares que robaban dinero. Resopla adjunto a ella había un informe psicológico escrito por el Dr. Adrien Cole. Lo había conocido una vez a través de una videollamada que mi madre describió como una consulta de bienestar familiar. La sesión duró 52 minutos. No me preguntó casi nada sobre mis ingresos, mis facturas, mis responsabilidades laborales o el hecho de que había vivido de forma independiente durante 11 años. En cambio, seguía preguntando por qué desconfiaba de Mayerie y si creía que ella estaba ocultando información financiera. En ese momento, supuse que nos estaba ayudando a comunicarnos. En su informe, describió mis respuestas como posible pensamiento delirante persistente y sugirió que recibir una gran herencia podría ponerme en riesgo de explotación o comportamiento impulsivo. El tribunal no le dio inmediatamente a Mayerie el control de mi dinero. Sin embargo, emitió una orden temporal que impedía a la compañía fiduciaria liberar los 3.2 millones de dólares hasta que la audiencia concluyera. Mi cuenta de salario permaneció abierta, pero el daño comenzó casi de inmediato. Mayerie envió copias de la petición a 2 parientes que la reenviaron a otras personas. Alguien contactó a uno de mis clientes y afirmó que estaba bajo investigación por incompetencia mental. El cliente suspendió mi contrato mientras su departamento legal revisaba la situación. Tenía suficientes ahorros para sobrevivir, pero los honorarios legales, los costos de expertos y los ingresos perdidos podrían agotar esos ahorros rápidamente. Me mudé temporalmente a la habitación de invitados de mi amiga más cercana en Naperville porque Mayerie había comenzado a aparecer fuera de mi apartamento sin previo aviso. Llamaba a la puerta,
Esperaba a que me negara a entrar y luego le enviaba un mensaje de texto a nuestra madre diciendo que estaba excluyendo a la familia. Cada reacción estaba diseñada para convertirse en evidencia. Fue entonces cuando contraté a Naomi Fell. Naomi se especializaba en fideicomisos impugnados, abuso fiduciario y casos de tutela de adultos. Nos habíamos conocido años antes cuando mi firma ayudó a su cliente en una disputa por malversación de fondos corporativos. No me prometió una victoria fácil. Puso la petición sobre su escritorio y me dijo que Mayeri había construido una poderosa historia emocional. Una hermana menor afligida se había vuelto desconfiada y aislada. Una hermana mayor preocupada quería protegerla. Una madre asustada estaba de acuerdo. Un médico los apoyaba. Naomi dijo que no podíamos derrotar esa historia volviéndonos más emocionales que ellos. Teníamos que reemplazarla con hechos verificables. Primero, examinamos la enmienda del fideicomiso. Un especialista en forense digital extrajo los metadatos del documento y descubrió que el archivo se había creado 3 meses después de la muerte de mi padre. El autor que figuraba no era el abogado de su patrimonio. Era una cuenta de usuario conectada a la antigua oficina de Mayeri en California. Una versión anterior del archivo llevaba el nombre borrador de control de Audrey. La imagen de la firma coincidía con una firma de un acuerdo de proveedor que mi padre había firmado años antes. Había sido copiada, redimensionada y colocada en la enmienda. El documento también afirmaba que se había completado a través de un servicio de firma electrónica, pero el servicio no tenía ningún certificado de auditoría o registro de transacción conectado a él. Segundo, rastreamos el dinero. Naomi citó judicialmente los registros relacionados con las empresas que habían facturado a Coulter Medical Logistics. 3 empresas de consultoría diferentes utilizaban el mismo apartado de correos privado en Irvine. Sus números de teléfono se desviaban al mismo servicio de contestador. Los pagos se movían de nuestra empresa familiar a esas empresas, y luego a una cuenta controlada por Maro Bay Ventures. Las transferencias a menudo se dividían en cantidades justo por debajo de los umbrales de revisión interna. Juntos, crearon el déficit de $1.8 millones que Mayeri intentaba ocultar. Tercero, examinamos el informe del Dr. Cole. La factura de su evaluación no había sido pagada por nuestra madre, como afirmaba Mayeri. Había sido pagada por una de las empresas de consultoría de California. Las propiedades del archivo mostraban que el primer borrador de su informe se creó antes de que me entrevistara. Un correo electrónico del asistente de Mayeri le pedía que incluyera la frase pensamiento delirante persistente porque apoyaría la protección financiera de emergencia. Había llegado a su conclusión antes de hacerme una sola pregunta. El testigo más importante fue Leon Park, el excontralor de Coulter Medical Logistics. Leon había trabajado junto a mi padre durante 17 años. Se había dado cuenta de las facturas de consultoría y le había pedido a Mayeri que proporcionara contratos que probaran que los servicios eran reales. Ella lo acusó de resistirse a la modernización y lo despidió 2 semanas después. Él había guardado copias de los registros de aprobación porque creía que las facturas eventualmente formarían parte de una auditoría. Esos registros mostraban que Mayeri había aprobado personalmente cada pago sospechoso. Leon aceptó testificar, pero me advirtió que Mayeri atacaría su credibilidad y afirmaría que era un ex empleado resentido. Naomi le dijo que eso era de esperar. Luego mi madre cometió un error que Mayeri no pudo explicar. Me llamó tarde una noche mientras yo todavía estaba en Naperville. No respondí porque Naomi me había instruido que mantuviera la comunicación por escrito. Mi madre dejó un mensaje de voz. Me suplicó que dejara de luchar contra la tutela. Dijo que Mayeri solo necesitaba el control temporal del fideicomiso hasta que terminara la auditoría. Dijo que si me negaba, la empresa podría colapsar y podrían quitarle la casa. Luego susurró que una vez que se reemplazara el dinero faltante, todo podría volver a la normalidad. Escuché el mensaje 3 veces. Hasta ese momento, había querido creer que mi madre solo repetía mentiras que no entendía. El mensaje de voz demostró que sabía que la tutela era por el dinero. Lo que todavía no sabía era si Mayeri le había contado toda la verdad o solo lo suficiente para asustarla. En la mañana de la audiencia, Mayeri se había transformado en la imagen de una hermana mayor paciente y agotada.
Llevaba un vestido conservador de color azul marino, sin joyas visibles excepto el viejo reloj de nuestro padre y casi sin maquillaje. Se sentó cerca de nuestra madre y mantuvo una mano sobre la de ella cada vez que la sala del tribunal se quedaba en silencio. Su abogado, Ethan Rowe, comenzó diciendo que el caso no se trataba de castigo, dinero o conflicto familiar. Dijo que se trataba de protección. Me describió como una mujer talentosa pero con problemas cuya condición había empeorado después de la muerte de nuestro padre. Según él, me había vuelto incapaz de distinguir las preocupaciones profesionales de la sospecha personal. Cambiaba de trabajo, me alejaba de los amigos, acusaba a mi hermana de fraude y rechazaba la ayuda de las personas que me amaban. Nunca mencionó que mis trabajos eran asignaciones de consultoría confidenciales. Nunca mencionó que pagaba mi propio alquiler, impuestos, seguro y préstamos estudiantiles. Nunca mencionó que las irregularidades financieras que reporté estaban respaldadas por registros bancarios. Mallory testificó primero. Su voz temblaba en los momentos exactos. Dijo que no quería mi herencia y que con gusto la pondría bajo administración profesional. Afirmó que la tutela era necesaria porque me había vuelto vulnerable a estafadores y amenazas imaginarias. Cuando Naomi preguntó si Mallory había intentado presentar una enmienda al fideicomiso nombrándose a sí misma como asesora financiera, Mallory dijo que creía que nuestro padre la había preparado antes de su muerte. Cuando Naomi preguntó quién había enviado el archivo al banco, Mallory dijo que un asistente se encargaba de la correspondencia del patrimonio. No recordaba qué asistente. Nuestra madre testificó a continuación. Judith lloró antes de que Ethan terminara su primera pregunta. Le dijo al juez que yo había cambiado después de la muerte de papá. Dijo, dejó de asistir a las cenas familiares y se obsesionó con la idea de que Mallory estaba robando. Esa parte era técnicamente cierta. Había dejado de asistir a las cenas después de que Mallory comenzara a hacer preguntas detalladas sobre mis sesiones de terapia y la fecha de distribución del fideicomiso. Mi madre dijo que Mallory había mantenido a la familia unida, la había apoyado financieramente y había intentado todo para ayudarme. Describió la firma de la declaración jurada como la decisión más difícil de su vida. Naomi preguntó si alguna vez me había retrasado en el pago de una hipoteca. No tenía una hipoteca. Preguntó si alguna vez me habían desalojado, declarado en bancarrota, perdido dinero en el juego o transferido fondos a extraños. La respuesta a cada pregunta fue no. Luego Naomi preguntó si nuestra madre dependía de Mallory para pagar los gastos de su casa. Ethan se opuso, pero el juez permitió la pregunta. Mi madre admitió que sí. El doctor Cole siguió. Habló con confianza sobre la ansiedad, las creencias fijas, el juicio deteriorado y el riesgo creado por la riqueza repentina. Se refirió a mi sospecha de que Mallory había movido dinero de la empresa como evidencia de que interpretaba eventos ordinarios como amenazas personales. Naomi preguntó cuánto tiempo me había evaluado. 52 minutos. Preguntó si había revisado mis extractos bancarios. No. ¿Declaraciones de impuestos? No. ¿Registros de empleo? No. ¿Historial médico de mi terapeuta tratante? No. Preguntó si había hablado con alguien en mi empresa. Dijo que la confidencialidad se lo impedía, aunque nunca había solicitado mi permiso. Preguntó si sabía que yo gestionaba investigaciones financieras complejas para clientes corporativos. Dijo que le habían dicho que realizaba trabajos de contabilidad ocasionales. Naomi permitió que esa respuesta quedara en el aire. La evaluadora designada por el tribunal presentó entonces su informe. Había visitado mi apartamento, revisado mis gastos mensuales, hablado con mi empleador y puesto a prueba mi comprensión del fideicomiso. No encontró ninguna evidencia de que fuera incapaz de administrar dinero o tomar decisiones personales. Señaló que estaba ansiosa por el caso, pero dijo que la ansiedad durante un litigio no era prueba de discapacidad. La expresión de Mallory se tensó, pero Ethan argumentó que la evaluadora no había abordado mis supuestos delirios sobre la empresa familiar. Dijo que el tribunal aún necesitaba considerar la posibilidad de que mi inteligencia me permitiera ocultar una condición grave. Por unos minutos, pareció que el caso podría convertirse en una batalla entre expertos en competencia. Entonces Mallory se inclinó hacia nuestra madre y escribió algo en un bloc de notas amarillo. Pude ver las palabras Maro Bay y calendario de transferencias.
Ya estaba planeando qué hacer con el fideicomiso. Naomi también lo vio. Cerró su carpeta sin hacer otra pregunta. El juez solicitó los materiales sellados entregados por mi empleador y la compañía fiduciaria. Un secretario llevó el expediente al estrado. Mayeri observaba con leve curiosidad. Ethan parecía confundido porque solo había recibido un resumen bajo la orden de protección. El juez leyó en silencio durante casi 3 minutos. Nadie se movió. Luego se quitó las gafas y miró directamente a mi hermana. Mayeri se enderezó, esperando que le preguntaran si estaba preparada para servir como tutora. En cambio, el juez hizo la pregunta que destrozó toda la identidad que mi familia había creado para mí. Parte 5. Mayeri soltó una pequeña risa incierta. Dijo que yo tenía trabajos irregulares en línea y que había exagerado mis responsabilidades durante años. El juez me pidió que me pusiera de pie y dijera mi nombre completo, edad, empleador y ocupación para el registro. Me levanté lentamente. Mi nombre es Audrey Calder. Tengo 29 años. Soy analista principal de datos de fraude para Whitmore Risk Advisory en Chicago, y soy una examinadora de fraude certificada. Mayeri me miró como si hubiera empezado a hablar otro idioma. Expliqué que mi trabajo implicaba rastrear pagos fraudulentos, reconstruir registros contables alterados, identificar proveedores fantasma y preparar informes para abogados, aseguradoras y agencias reguladoras. Había trabajado de forma continua para la misma firma durante 5 años. Los cambios que Mayeri llamaba inestabilidad laboral eran asignaciones de clientes separadas. Mis ingresos habían aumentado cada año. Nunca me habían despedido, disciplinado o considerado incapaz de manejar información financiera confidencial. El expediente sellado contenía mi verificación de empleo, registros fiscales, evaluaciones de desempeño y una declaración de mi director gerente. También confirmaba que había estado asistiendo a un abogado externo en una investigación financiera confidencial que involucraba una red de pagos a proveedores. No era una agente federal. No tenía placa, ni identidad secreta del gobierno, ni una dramática misión encubierta. Simplemente era muy buena para encontrar a dónde había ido el dinero después de que alguien intentara ocultarlo. El juez miró a Mayeri y dijo que la persona que había descrito como financieramente incompetente era profesionalmente responsable de analizar transacciones por valor de cientos de millones de dólares. Mayeri se recuperó rápidamente. Dijo que la inteligencia no prevenía la enfermedad mental y me acusó de usar mi trabajo para alimentar sospechas obsesivas. El juez estuvo de acuerdo en que una carrera exitosa por sí sola no resolvía el caso. Luego abrió una segunda carpeta. Sostuvo la enmienda del fideicomiso que Mayeri había presentado al banco. Si su hermana inventó el problema, preguntó el juez, ¿por qué este documento que lleva la firma de su padre tiene una fecha de creación de 3 meses después de su muerte? Ethan Rose se volvió hacia Mayeri tan bruscamente que su silla raspó el suelo. Resopla le dijo que no respondiera hasta que hubieran hablado en privado. Nuestra madre dejó de llorar. Su rostro perdió todo el color. Mayeri afirmó que nunca había visto los metadatos y que un asistente del patrimonio había preparado el archivo. El juez preguntó el nombre del asistente. Mayeri no pudo proporcionar uno. El juez luego preguntó por qué una versión anterior del documento se había guardado con el título Borrador de control de Audrey en una cuenta vinculada a la oficina de Mayeri en California. Por primera vez en el día, Mayeri no tenía una historia preparada. Ethan solicitó un receso. El juez concedió 15 minutos, pero ordenó que todas las partes permanecieran en la planta. En el pasillo, Ethan apartó a Mayeri de nuestra madre y le habló en una voz baja y furiosa. Judith me miró como si estuviera viendo a una extraña. Me preguntó por qué nunca le había dicho a lo que me dedicaba realmente. Le dije que nunca había preguntado. Había aceptado la versión de Mayeri porque era útil. Naomi se paró a mi lado y me advirtió que el documento del fideicomiso era solo el comienzo. Probar que era falso derrotaría la tutela. Probar por qué Mayeri lo creó lo expondría todo. Cuando las puertas del tribunal se reabrieron, la confianza de Mayeri había desaparecido, pero la evidencia que esperaba dentro era mucho peor de lo que ella entendía. Naomi comenzó con el especialista en forense digital. Explicó cómo cada archivo electrónico lleva información sobre cuándo se creó,
quién lo editó y qué software se utilizó. La enmienda del fideicomiso se había creado 96 días después de la muerte de mi padre. El campo del autor coincidía con una cuenta de usuario asignada a Mallerie. La imagen de la firma había sido copiada de un antiguo contrato de proveedor e insertada en el documento. El archivo había sido editado repetidamente desde una dirección de Internet asociada a su antigua oficina de Newport Beach. El abogado de Mallerie intentó sugerir que otro empleado podría haber usado su cuenta. El especialista presentó un registro de dispositivo que mostraba que la versión final había sido aprobada desde la computadora portátil personal de Mallerie mediante autenticación biométrica. Mallerie le susurró algo a Ethan. Él no la miró. Leonpart testificó a continuación. Describió sus 17 años como contralor de Calder Medical Logistics y su responsabilidad de revisar grandes pagos a proveedores. Dijo que las 3 empresas de consultoría de California no tenían archivos de proyectos, ni productos de trabajo, ni empleados que pudiera identificar. Cuando cuestionó las facturas, Mallerie le ordenó que las aprobara como gastos ejecutivos. Él se negó. 2 semanas después, lo despidió. Leon presentó registros de aprobación que mostraban que Mallerie autorizó personalmente cada transferencia. También presentó un correo electrónico en el que ella escribió que el fideicomiso de Audrey arreglaría el déficit antes de la revisión anual. Ethan argumentó que la frase podría referirse a una oportunidad de inversión legítima. Leon respondió que el dinero de la empresa no podía ser reemplazado legalmente con el fideicomiso de un beneficiario privado a menos que ese beneficiario lo invirtiera voluntariamente. Yo nunca había aceptado invertir $1. Naomi luego mostró una cronología de las transferencias. El dinero salía de Calder Medical Logistics, entraba en las empresas de consultoría y regresaba a Morrow Bay Ventures. Parte de él pagaba los retiros de los inversores. Parte cubría un contrato de arrendamiento en la residencia de Mallerie en California. Parte pagaba un vehículo de lujo registrado a través de una de las empresas fantasma. El total era de $1.8 millones. Mallerie afirmó que las transferencias eran préstamos temporales entre empresas. No había acuerdos de préstamo, calendarios de pago, aprobaciones de la junta ni revelaciones a los accionistas minoritarios de la empresa. Luego vino el Dr. Cole. Naomi le mostró la factura de su evaluación. Él confirmó que su tarifa estándar por una sola evaluación psicológica era mucho menor que $18,000. El pago había provenido de West Alder Consulting, una de las mismas entidades de California en los registros de León. El Dr. Cole dijo que no sabía quién controlaba la empresa. Naomi mostró un correo electrónico del asistente de Mallerie agradeciéndole por ayudar a proteger los activos familiares. Adjunto a ese correo electrónico había un borrador de informe creado 2 días antes de que me entrevistara. El borrador ya contenía la frase «pensamiento delirante persistente». Naomi preguntó cómo había llegado a una conclusión diagnóstica antes de hablar conmigo. Dijo que el borrador era solo una plantilla. Ella preguntó por qué la plantilla incluía mi nombre, la muerte de mi padre, el monto de mi herencia y una acusación de que imaginaba un fraude financiero. Sus respuestas se volvieron más lentas. El juez preguntó si había revelado el acuerdo de pago a mí o a la evaluadora designada por el tribunal. Admitió que no lo había hecho. Cuando Naomi preguntó si Mallerie había solicitado una conclusión que apoyara la tutela, Ethan se opuso, pero el Dr. Cole respondió antes de que el juez fallara. Dijo que Mallerie le había dicho que la familia necesitaba un lenguaje decisivo porque yo estaba a punto de obtener acceso a una riqueza peligrosa. El juez terminó el interrogatorio y ordenó que la transcripción y los documentos se remitieran a la autoridad de licencias profesionales correspondiente. Mi madre fue llamada de nuevo al estrado. Naomi reprodujo el mensaje de voz que Judith me había dejado. Su propia voz llenó la sala del tribunal, suplicándome que dejara de resistirme porque Mallerie necesitaba acceso temporal al fideicomiso hasta que pasara la auditoría. Cuando la grabación terminó, Judith se cubrió la boca. Naomi preguntó a qué dinero faltante se había referido. Judith dijo que Mallerie le dijo que la empresa tenía un problema de liquidez a corto plazo. Naomi preguntó si sabía que la declaración jurada que firmó afirmaba que yo no podía pagar facturas ni entender documentos financieros. Judith admitió que sabía que yo siempre había manejado mis propios gastos. Dijo que Mallerie advirtió que sin el dinero del fideicomiso,
El negocio fracasaría y el banco podría quedarse con la casa. Naomi hizo la pregunta que yo había estado temiendo. ¿Creía usted que la libertad de su hija debía ser canjeada por su casa? Judith comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez las lágrimas no la ayudaron. Dijo que pensaba que la tutela duraría solo unos meses. Pensó que eventualmente los perdonaría. Me di cuenta entonces de que mi madre no había sido completamente engañada. Mayeri había manipulado su miedo, pero Judith aún había elegido la comodidad por encima de mí. La jueza Miriam Kessler tomó un breve receso para revisar la evidencia. Cuando regresó, falló desde el estrado. Los peticionarios no habían logrado probar con evidencia clara y convincente que yo carecía de la capacidad para administrar mi patrimonio. De hecho, la evidencia mostraba que la petición misma se había utilizado como parte de un esfuerzo por obtener el control de mi fideicomiso. Resopla desestimó la petición de tutela, terminó la restricción temporal de distribución y ordenó a la compañía fiduciaria que preservara todos los registros relacionados. Remitió la sospecha de falsificación, la declaración jurada falsa y las transacciones financieras a las autoridades estatales y federales. Eisenhower pidió permiso para retirarse como abogado de Mayeri, afirmando que la información presentada en el tribunal había creado un conflicto ético. Mayeri se puso de pie y gritó que todos estaban convirtiendo decisiones comerciales ordinarias en crímenes. El juez le ordenó que se sentara. Se negó hasta que un agente se acercó. Fuera de la sala del tribunal, 2 agentes federales y un fiscal federal adjunto estaban esperando. La investigación criminal sobre la red de proveedores de California se había estado desarrollando por separado durante meses. Mi análisis había ayudado al abogado externo a identificar el patrón, pero el documento de fideicomiso falsificado de Mayeri y su testimonio jurado habían proporcionado evidencia adicional de intención. Una acusación federal había sido desvelada durante el receso. Los agentes la arrestaron por cargos relacionados con fraude electrónico, registros falsificados y desvío ilegal de fondos de la empresa. Nuestra madre permaneció contra la pared, sosteniendo los papeles del tribunal con ambas manos. Mayeri me miró mientras un agente le aseguraba las esposas. «Destruiste todo lo que papá construyó», gritó. Negué con la cabeza. «No, tú te lo jugaste, y luego trataste de borrarme para que nadie viera lo que habías hecho». Exigió que nuestra madre llamara a alguien, arreglara algo o les dijera a los agentes que estaban cometiendo un error. Judith no se movió. Mayeri había pasado casi un año tratando de demostrar que no se podía confiar en mí con el dinero. Al final de ese día, era ella la que se veía obligada a explicar a dónde había ido cada dólar perdido. El caso penal duró 18 meses. Mayeri luchó contra los cargos al principio, insistiendo en que las transferencias eran préstamos comerciales y que la enmienda del fideicomiso había sido preparada por un empleado desconocido. Esa defensa se derrumbó cuando los fiscales recuperaron mensajes eliminados de su computadora portátil personal. En una conversación, le dijo a su asistente que una vez que el tribunal le diera el control, podría mover el dinero del fideicomiso a una cuenta de preservación familiar y devolver todo antes de que alguien hiciera preguntas. En otra, llamó a mi historial de ansiedad la ruta más limpia hacia el control. Frente a una evidencia abrumadora, aceptó un acuerdo de culpabilidad. Recibió 9 años en una prisión federal y se le ordenó pagar una restitución a Calder Medical Logistics, a sus accionistas minoritarios y a varios inversores que habían sido engañados sobre Marovai Ventures. Sus propiedades en California, cuentas de inversión y vehículo de lujo fueron vendidos o confiscados. Se le prohibió servir como directora financiera o recaudar dinero de inversores después de su liberación. Para Mayeri, el peor castigo no fue perder la vida cara que había construido. Fue perder el control de la historia. El registro público mostró que la hermana a la que llamó inestable había identificado el fraude correctamente, mientras que la ejecutiva exitosa había falsificado documentos y utilizado el sistema judicial como arma para ocultar sus pérdidas. Mi madre no fue tratada como una espectadora inocente. Admitió haber firmado declaraciones que sabía que eran falsas y haber ayudado a Mayeri a presionarme para que entregara el control del fideicomiso. Como cooperó con los investigadores y no había recibido personalmente los fondos comerciales robados, evitó la prisión. Recibió 6 meses de confinamiento domiciliario, 3 años de libertad condicional y una obligación de restitución. Tuvo que vender la casa de Northbrook porque ya no podía permitírsela.
Durante meses, me envió cartas a través de la oficina de Naomi. Algunas eran disculpas. Otras explicaban lo asustada que había estado de perder la empresa, la casa y la vida que conocía. Finalmente respondí a una. Le dije que el miedo podía explicar una elección, pero no podía borrar el daño causado por esa elección. No estaba lista para reconstruir nuestra relación y no aceptaría la culpa como sustituto de la responsabilidad. Comenzamos a intercambiar cartas ocasionales, pero mantuve límites firmes. El perdón, aprendí, no requiere darle a alguien acceso inmediato a tu vida de nuevo. El Dr. Cole se enfrentó a una investigación profesional. Su licencia fue suspendida y llegó a un acuerdo civil relacionado con la evaluación engañosa. Parte de ese acuerdo financió servicios legales para personas cuyo historial de salud mental había sido utilizado indebidamente en disputas financieras familiares. Eso me importaba porque nunca quise que mi historia sugiriera que la ansiedad, la depresión, la terapia o la medicación hicieran a alguien débil o poco confiable. Había experimentado ataques de pánico. Había necesitado ayuda. Ninguno de los dos hechos me hacía incapaz de manejar mi vida. El tratamiento de salud mental debe proteger la dignidad de una persona, no convertirse en un arma utilizada para quitarle sus derechos. Cuando el fideicomiso finalmente fue liberado, la cantidad total era ligeramente superior a $3.2 millones debido al crecimiento de la inversión. No renuncié a mi trabajo, ni compré una mansión, ni gasté el dinero para demostrar que había ganado. Contraté a un asesor fiduciario independiente sin conexión con mi familia. Creé un plan financiero a largo plazo, pagué mis gastos legales e invertí la mayor parte de los fondos restantes de forma conservadora. Luego utilicé parte de la herencia para establecer el proyecto de autonomía financiera Colder. El programa se asoció con centros comunitarios y organizaciones de ayuda legal para ayudar a las personas a reconocer el abuso financiero dentro de las familias. Enseñamos a los participantes a guardar copias seguras de testamentos, fideicomisos, formularios de beneficiarios y poderes notariales. Explicamos por qué nadie debería firmar una declaración jurada o un documento financiero bajo presión emocional. Les mostramos cómo revisar las alertas de las cuentas, preservar los correos electrónicos, solicitar asesoramiento profesional y elegir abogados, médicos y contadores sin conflictos de intereses ocultos. También le recordamos a la gente que la intuición puede ser una advertencia importante, pero las acusaciones serias deben estar respaldadas por registros, expertos calificados y evidencia legal. Aclara la garganta. El objetivo no era hacer que todos sospecharan de sus parientes. Era ayudar a las personas a entender que el amor sin responsabilidad puede convertirse en control. Mi trabajo también cambió. Seguí siendo analista de fraudes, pero dejé de aceptar todos los casos difíciles solo para demostrar que podía manejarlos. Viajé más, pasé tiempo con amigos que respetaban mis límites y aprendí a construir una familia a partir de la confianza en lugar de solo la biología. En el primer taller financiado por el programa, observé a una mujer mayor colocar copias de sus documentos patrimoniales en una carpeta segura. Un joven preguntó cómo proteger a un padre de un pariente que lo presiona para cambiar de beneficiarios. Otra mujer admitió en voz baja que su hermano había estado usando su diagnóstico de depresión para controlar su cuenta bancaria. Me di cuenta entonces de que mi herencia no era lo más grande que recuperé. Recuperé el derecho a definirme a mí misma. La lección más importante de mi historia es que a nadie se le debe permitir convertir una lucha de salud mental en una prueba de que no mereces la independencia. Guarda registros. Haz preguntas. Busca profesionales que no tengan ningún interés financiero en el resultado. Nunca dejes que la vergüenza te impida pedir ayuda. Y recuerda que defender la verdad no es lo mismo que destruir una familia. A veces, la familia ya estaba siendo destruida por el secretismo, la codicia y el miedo. Decir la verdad simplemente hace visible el daño. ¿Qué habrías hecho si las personas que intentaban quitarte la libertad fueran las mismas que afirmaban que querían protegerte? Gracias por acompañarnos en este viaje ficticio. Todo en esta historia fue creado únicamente para la narración dramática, el entretenimiento y la reflexión. Le recordamos que la persona que se va con la dignidad intacta ya ha ganado algo mucho más valioso que una discusión temporal.